Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Qué dicen? Muy bien, gracias. Gracias, está Un bien, gusto. tranquilo, ¿Cómo estás? sentado. Ahí ¿Cómo vamos. están? Bueno, Juan Carlos Morán, dirigente de Cambiemos, de la provincia de Buenos Aires. ¿Oriundo de Bolívar? Así es. Oriundo de Bolívar. Bueno, Sí, somos sí. bonaerenses, yo soy de Salto. Ah, Así que mirá la vos. provincia de Buenos Aires ha tenido en estos últimos años además un importante protagonismo. Y más ahora, imagino, para ustedes con María Eugenia Vidal como gobernadora. Sí, la realidad es que el gobierno de María Eugenia viene a hacer la síntesis de muchos años de lucha, de oposición a muchas cosas que estaban mal de más de 20 años del gobierno del PJ. Y bueno, hoy cuando menciona María Eugenia las estadísticas bajando en mortalidad infantil, son pequeñísimas señales que obviamente nos encantaría que fuesen más aceleradas, pero que marcan una provincia y un país en recuperación, más allá de la turbulencia que hubo esta semana de carácter cambiaria. Gradualmente vamos saliendo hacia un país próspero, no tengo ninguna duda. Y en la provincia de Buenos Aires es más tangible este cambio. ¿Le puedo hacer una pregunta política? Acaba Sí, de mencionar lógico. la palabra turbulencia. ¿Hay una bajada para que sea turbulencia la palabra que se use desde No, no. el oficialismo? No, la realidad es que yo creo que nosotros, bueno, lo mencionaba al comienzo también Lucas, acá hubo algunas cuestiones generales, Sí. mundiales, Sí. como es el dólar se revaluó en general en todo el mundo. Obviamente que hubo incidencias internacionales, pero también hubo alguna cuestión nacional que generó esta turbulencia o esta situación cambiaria. Para nosotros nunca fue una situación definitiva. Es cierto que alguien escuchaba el otro día, escuchaba un economista que decía, los argentinos y sobre todo la clase media pensamos en dólares, ¿no? Claro. Era inevitable Claro. estos días atrás que vos te sentaras a hablar en la peña, en el fútbol, en una reunión de fútbol familiar o lo que fuese, y que no se tocara el tema dólar. Más allá de que tenga o no tenga incidencia real después ese aumento del dólar. Por lo tanto, evidentemente, la situación existió. Ahora, lo que no tenemos que dejar de ver es la película completa de una salida, de una república saliendo en donde se va reduciendo el déficit fiscal, en donde se va reduciendo el gasto público, en donde se bajó la presión tributaria en los últimos 2 años, en donde la inflación, más allá de la situación que se pueda vivir este mes, que quizás hay más inflación de la que se pensó al inicio en este mes particular, pero la realidad es que hay una tendencia claramente a la baja. Por lo tanto, eso en un contexto de crecimiento. Son demasiadas variables que tenemos que llevar a la par. El otro día me tocó viajar con un grupo de empresarios a Estados Unidos y escuchamos economistas de distintos perfiles y tipos, y la mayoría coincidían en un punto. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, está sacando un barco pesadísimo por un canal muy angosto en donde tiene 10 centímetros de cada lado y llevamos más de la mitad del camino y podemos tener algún abollón, pero vamos en la buena dirección y me parece que eso es lo más importante. No entender que íbamos hacia Venezuela, que evitamos una crisis importantísima en la Argentina y que vamos saliendo paulatinamente, me parece que es quedarse solamente con la turbulencia y no con la película. Volviendo a la provincia de Buenos Aires, bueno, el número llama la atención por la cantidad de años que no se modificó tan abajo. ¿Cuáles fueron las acciones concretas que pueden explicar esta baja? Bueno, en realidad no soy un especialista en salud, pero sí sé de la preocupación que ha tenido María Eugenia fundamentalmente en términos de, por un lado, inversión en general, tanto en salud como en educación. Lo que también hay una situación que no sé si está incidiendo, quizás todavía no, pero hay una situación de inversión en infraestructura básica en la provincia de Buenos Aires como nunca existió, como nunca existió. Hoy hay más argentinos y más bonaerenses en el conurbano que tienen cloacas, que tienen agua potable, y en este aspecto me parece que es fundamental la comprensión que tuvo María Eugenia Vidal y la comprensión que también tuvo Carolina Stanley a nivel nacional, que educación, pero también la nutrición en los primeros meses es fundamental, y también obviamente de la madre embarazada. Así que me parece que son
cualidades y situaciones que marcan una política humanitaria de un gobierno que lamentablemente tiene mucha prensa, que gobierna hacia los ricos, pero que cada política que vos analizás claramente es en favor de los más vulnerables. ¿Por qué piensa que hay tanta diferencia en esa mirada justamente entre lo que la sociedad piensa y evalúa sobre el presidente Mauricio Macri y lo que piensa y evalúa sobre la gobernadora María Eugenia Vidal? Si ambos trabajan conjuntamente, han sido parte fundamental del inicio de lo que fue primero el PRO y luego Cambiemos. Es cierto, pero también es cierto que las decisiones nacionales son las más visibles para la gente siempre. Y hay algunas decisiones nacionales que el presidente de la Nación ha tenido que tomar y que, como él lo decía hoy precisamente, que él entendía que realizar una situación de ajuste de ese déficit fiscal al inicio no era correcto y por eso optó por el gradualismo, pero que tampoco era correcto seguir viviendo en la mentira, en el despilfarro, en gastar más de la cuenta y en ir hacia Venezuela. En ese camino hemos tenido que tomar decisiones. Y la realidad es que esto ya es un análisis muy personal, pero me parece que Mauricio Macri, el hecho de ser Macri quizás, genera una situación equivocada de muchísima gente. Un día me dijo un pastor evangélico en un pueblo de la Patagonia, me dijo, finalmente lo conocí a Mauricio Macri, conocí y entendí por qué llegó a la política y creo que termina siendo mucho más patriota que muchos otros políticos, porque sale del lugar de confort, de donde estaba con un montón de situaciones y beneficios, y se vuelca a la política para transformar, aún tocando intereses de mucha gente que seguramente es muy conocida de él. Seguramente será la historia la que termine juzgando el final y cómo sea la película entera, como recién decía. Pero digo, en medio de esta parte de la película, en estas escenas que estamos viviendo por estas horas, hay una novedad que tiene que ver con el llamado a una gran convocatoria a nivel nacional para que cada uno de los actores, sobre todo en la política, pueda colaborar con este camino del gobierno. Le propongo ver lo que cuentan algunos opositores, algunos legisladores porteños en este caso, de los que tenemos testimonio. Poco feliz el nombre, ¿no? Porque el Gran Acuerdo Nacional lo había propuesto en una dictadura militar también y para el mismo objetivo, para ajustar a la gente. Si nos convocan para cumplir con las promesas electorales y ver cómo hacer para que no haya tarifazo, que no se pierdan los derechos, que no se ajuste, que no se ponga un techo a las paritarias, que no se endeude al país, todas cosas que prometieron en la campaña electoral, por supuesto que estaríamos muy contentos de participar, pero me parece que es otra frase marketinera para dar la idea de una política que no es la que llevan adelante, ni del diálogo, ni del consenso, ni de cumplir las promesas que le hicieron a todos los argentinos que los votaron y a los que no durante la campaña electoral. Me parece que el presidente en este llamado lo que está haciendo es hablar con la verdad, sabiendo que vamos por el camino correcto para que, en definitiva, no solamente los sectores políticos, sino también los sectores sociales, los empresarios, los sindicales, la sociedad toda, pueda sacar a la Argentina para adelante. Y me parece que este es un desafío que tenemos todos. Si es una convocatoria sincera al diálogo, en donde pueden ser tomadas ideas de todas las fuerzas políticas, siempre es bienvenido. Ahora, si es para convalidar una continuidad de ajuste, de tarifazos, y me parece que no va a llegar a buen puerto, lamentablemente, porque, insisto, creo que si no es con diálogo y con grandes acuerdos, el país no va a salir adelante. Bueno, ¿se puede conseguir que haya un acuerdo frente a estas miradas? El diálogo y la verdad siempre han sido dos herramientas y dos premisas del presidente de la Nación, de Cambiemos, para salir adelante en los problemas. A mí me tocó estar hasta hace 50 días atrás en el equipo de Rogelio Frigerio en el Ministerio del Interior como subsecretario Interior de la Nación y gran parte de ese diálogo nacional con los gobernadores, con los legisladores nacionales se daba desde ese ministerio y la realidad es que se encontraron muchas soluciones a través del diálogo. Me parece que también está la sinceridad que le tiene que poner toda la clase dirigente, absolutamente toda la clase dirigente, a decir tenemos que reducir los déficits fiscales en las provincias, en los municipios, en el país. Lo del tarifazo no fue tarifazo, sino que en realidad es sacar subsidios que precisamente cuando vemos a un dirigente de Unidad Ciudadana como Recalde, habla del tarifazo, pero en realidad si había un subsidio
antipopular y antinacional, como decían ellos, era el subsidio en las tarifas, porque precisamente beneficia claramente a los deciles más ricos y no a los deciles más humildes, que quizás no tienen ni siquiera gas natural, sino que tienen garrafa social. Entonces, todo esto en un contexto en donde el gobierno nacional, a su vez, garantizó la tarifa social para el 30% de la población. No tengo dudas de que hay que poner estas realidades sobre la mesa. Y esas realidades de acuerdo nacional tienen que ver con esta verdad sobre la mesa y trabajar en equipo, y no con el nivel de irresponsabilidad que por ahí se aprobaron con mayorías circunstanciales la reforma en el tema de tarifas la semana pasada en la Cámara de Diputados. Me parece que en ese sentido el Senado, luego de la reunión con el presidente, dio un salto cualitativo. Este tema no sancionó, en esta semana no sancionó la ley, y me parece que ahí se instala una situación de diálogo. Claro. Ahora, muchos años gastando mucho más de lo que teníamos, y eso en cualquier familia también explotaría en la economía, ¿no? Bueno, antes que nada, una aclaración. Yo no había visto las declaraciones, pero Recalde estaba presente en el acto en el cual Cristina calificó al anuncio como una dicta blanda. Y era en esa donde se había hablado del Gran Pacto Nacional. El Gran Acuerdo Nacional fue durante la gestión del general Lanuncio, un gobierno de facto. Habiendo trabajado acerca de Frigerio, la gran pregunta que surge frente al diálogo con los gobernadores y frente a las situaciones de los déficits provinciales es Santa Cruz. ¿Qué se hace con Santa Cruz? ¿Por qué nunca se intervino federalmente Santa Cruz? ¿Y qué se puede esperar de Santa Cruz, más allá de lo político, pensando en los habitantes de Santa Cruz? No, pero cada vez nosotros, desde la Nación, Santa Cruz recibió ayudas, recibió desde la Secretaría de Provincias, obviamente que recibió ayudas, y a su vez se le planteó la necesidad también de un plan de readecuamiento fiscal, pero cada ayuda también no fue pensando en los colores políticos de quien gobierna una provincia, como no se lo hace cuando muchas veces se lleva obra pública a gobiernos del Frente por la Victoria. Se lo hace pensando en los argentinos que en esa provincia habían pasado meses y no habían cobrado los sueldos, los docentes, habían pasado meses y no habían cobrado sueldos el personal de los hospitales. Por lo tanto, se lo hizo pensando en los santacruceños. Ahora, no tengo dudas que cada una de las provincias y cada uno de los municipios también tiene que ordenar sus cuentas, que tiene que saber que no es que gasta más y después viene un cheque del gobierno nacional y le salda las diferencias fiscales que tiene, y ese cheque se termina pagando como en la época de Cristina y Vudú, dándole a la maquinita y generando más inflación estructural. Gracias por haber venido esta noche. Gracias a ustedes por la invitación.